Hola a todos, ¿cómo están? Acá nuevamente en este episodio ya número 31 episodios, ya pasamos la década de los 30, ya vamos para el 31 y vamos por más. En este día, en este momento que lo estamos grabando, tenemos una persona muy especial. Hace rato no hablamos de economía en este canal, él es economista, Jair Viana, y tiene ya varias especializaciones, varias maestrías, se dedica mucho en el tema de la libertad, apasionado de la libertad. De hecho, lo conocí a través de un evento que nada más eran 30 jóvenes. Y acá está Jair Viana, bienvenido acá a este canal. Primero, antes de presentarnos y decir todo lo que has hecho, por qué estás en este medio, por qué te gusta la economía, por qué coloca la economía con una metáfora como es la remolacha, que es un tubérculo. ¿Quién es Jair Viana? Sebas, muchas gracias por la invitación y a todos los que están ahí pendientes escuchando el podcast de forma asincrónica mientras se bañan, mientras van para el trabajo o mientras pasan la tusa. Bueno, mi nombre es Jair Viana, yo soy economista, actualmente trabajo en Libertank, tengo 30 años, ya este año me monto en los 30 y este es el episodio 31, entonces estaba muy bacano ese número. ¿Y qué era? ¿A qué me dedico? De lleno estoy entonces completamente en ¿Quién es? Libertank. Eso. Estoy de lleno completamente en Libertanga ahora, ya llevo tres años, ya llevo 3 años en Libertang, que es un centro de pensamiento que se dedica a promover y defender la importancia de la libertad económica y las empresas como motores de bienestar y desarrollo. Y todo esto nace desde que yo me engomé con la economía y me puse a estudiar. Yo soy de un colegio que se llama La Manuela Beltrán, una institución aquí de Medellín muy pequeñita, es un colegio pues normal. Y no había mucho que hacer en ese colegio aparte de pelear en los descansos y tratar de buscar un arbolito para uno sentarse. Y una de esas me fui para la biblioteca, había muy pocos libros y había un libro de economía, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. No sabía quién era en ese momento, estaba como en décimo, once, algo así. Y me puse a leerlo pues un rato y empecé a ver como un montón de cosas todas curiosas. El man decía que el comercio era lo que generaba la riqueza y me pareció muy charro porque el man estudiaba era las causas de la riqueza de las naciones. El man no se puso a buscar cuáles son las causas de la pobreza, eso como que lo obvió y siguió derecho a la riqueza de las naciones. Y desde ahí me empezó como a generar la dudita un poco a mí la economía. La economía es un arma transformadora, aquí hay una cosa muy potente. Y empecé a leer más y a ver videitos cuando eso, pues el acceso a internet no era tan fácil como ahora. Pero se podía, pues entonces uno ahí como aprovechar e ir a los cafés internet. No sé si te tocó que uno iba y pagaba media hora. Eso ya, pues ya a los pelados de ahora no les tocó, eso ya tiene internet en la casa. Entonces yo iba y me ponía a estudiar así como economía, a ver videitos, salía mucha cosa, no sabía ni qué estaba buscando. Cuando ya luego, cuando tocó la hora de enfrentar pues la decisión, yo me presenté a economía y, y cuando se dio la oportunidad de estudiarla, pues empecé a entender que sí, que la economía es una tremenda arma transformadora, que los economistas son tal vez los responsables de las mayores olas de riqueza, pero también de las mayores olas de miseria en la humanidad. A lo largo de la historia humana han sido las decisiones económicas las que han transformado a los países en países exitosos o en países miserables. Entonces de ahí me enamoré de la economía por completo y aquí vamos, en Libertad trabajando completamente para que cada persona pueda salir adelante, pueda iniciar su proceso de enriquecimiento, porque literal es lo que se busca, que cada persona pueda tener plata en el bolsillo, que se pueda enriquecer y que lo que permite que cada uno de nosotros, esto funciona a nivel macroeconómico entre países y también entre personas, es el intercambio de conocimientos y habilidades. Cuando intercambiamos con otros nos estamos lucrando. Y es cuando se generaliza el lucro que decimos que un país se enriquece, que una familia lo hace o que una persona también. Entonces, de ahí tan importante entender que el punto fundamental está en cuáles son las decisiones económicas que tomamos en nuestras vidas y cómo capitalizar nuestra propia vida como si fuera una empresa. Y me gustó mucho esa capitalizar nuestra propia vida como si fuera una empresa. Y hoy en día se ve muchos jóvenes que estudian en colegio, pasan a la universidad y solo se enfocan, digamos, en buscar un empleo. Pero porque es importante, digamos, que los jóvenes hoy en día aprendan, así sea lo básico de economía para sus vidas, de lo que está pasando alrededor. La economía es muy curiosa. A los economistas no los quieren mucho. La gente tiende a odiarlos porque el economista te recuerda cada cosa que pierdes
por cada cosa que ganas. Es decir, mientras la mayoría de las personas se concentran en las cosas en las que ganaron, consiguió una novia, un nuevo empleo, pasó a una universidad, cambió de carro, pudo comprar una bicicleta, el economista, en vez de concentrarse en eso, le está diciendo todo lo que perdió por haber elegido hacer eso. Entonces, si consigues una novia, te digo, bueno, ya te perdiste entonces todos los parches que podías hacer cuando estabas soltero. Te compras un carro, te estamos recordando que tenías más alternativas más económicas para transportarte y que tal vez ese dinero de ese carro hubiese podido ser invertido de otra manera. Cuando decides estudiar una carrera en particular, te recordamos todas aquellas ventajas que perdiste por cada cosa que ganaste. Y es porque realmente eso es lo que importa y para ligarlo con lo de los chicos y los jóvenes. Tal vez el aporte más importante que le ha hecho los economistas a la humanidad se llama el costo de oportunidad. Y es entender que por cada cosa que ganamos hay otra que estamos perdiendo. Porque la economía, en términos generales, es la ciencia o la disciplina que estudia cómo las personas tomamos decisiones sobre recursos que son escasos pero tienen fines alternativos. Un ejemplo sencillo es, hay una bolsa de leche. Con la bolsa de leche puedo hacer un postre, puedo hacer un jugo o puedo hacer un cereal. Pues prepararme unas azucaritas. Pero con esa misma bolsa de leche no puedo hacer las tres cosas al tiempo. Tengo que elegir. El costo de oportunidad nos dice que por cada cosa que estamos eligiendo ganar, o el postre, o el cereal, o el jugo, estamos perdiendo otras. Y de ahí tan importante a la hora de tomar decisiones y desde la juventud. Entender que por cada cosa que estamos ganando, tal vez hoy parezca para para el joven que nos está escuchando aquí, magnífica la idea de comprar una moto de alto cilindraje. O sería magnífico como cambiar el teléfono por el iPhone 16 que es el último. Pero lo que hoy parece magnífico puede que a la larga no lo sea tanto. Si a la mayoría de nosotros nos hubieran regalado, en vez de una bicicleta en los noventas, nos hubieran dado acciones de Apple o de Microsoft, que literalmente valían lo mismo, hoy tendríamos con qué pagar el enganche de nuestra casa o estudios de educación superior. Sin embargo, como nos dieron la bicicleta, renunciamos a las acciones de Apple o Microsoft, ¿cierto? Pero hoy, ¿dónde está esa bicicleta? Pues la gran mayoría de nosotros no sabemos ni dónde quedó en el tiempo. Desde ahí tan importante entender que las cosas que decidimos, que todo lo que decidimos cada día cuenta para nuestro futuro. Nadie sabe cuándo se va a morir. Y como no sabemos cuándo nos vamos a morir, por eso es que debemos planificar nuestra vida como si fuésemos a vivir para siempre. Nadie sabe que usted tal vez sea la persona más longeva del mundo y termina viviendo 150 años, pero si todas las alternativas o todas las elecciones que tomaste fueron de corto plazo, de disfrutar el momento del famoso carpe diem latino, pues lo único que estás haciendo es descapitalizar tu vida. De ahí tan importante que los jóvenes pues esto es para todo el mundo, no solo los jóvenes, que tomamos en cuenta que importa más el largo plazo que el muy corto plazo y la inmediatez. Pues cómo estamos hoy ya, eso no lo podemos cambiar hoy, pero cómo vamos a estar en 10, 15 o 20 años, eso sí lo podemos cambiar todos los días con las decisiones que tomamos cada mañana. Es cierto, el toma de decisiones que hablas es muy cierto y los jóvenes hoy en día, siempre que tomamos una gran decisión, siempre hay algo positivo, pero va a haber algo negativo. Lo mismo con una pareja, siempre que terminamos, digamos, la relación con una pareja, es principalmente por nuestro amor propio, pero le estamos despojando a la otra persona herida. Siempre va a haber un punto a favor y un punto en contra. Lo mismo pasa en la economía y recuerdo mucho que también pasó por acá por este podcast a Juan Pablo Restrepo. Él tiene una frase que nos dice, si estás, cómo saber si estás en el camino correcto, es que si vas al futuro y eso que estás haciendo hoy te lleva a ese futuro que tú deseas. Y no solamente pensar la mentalidad muchas veces occidental, que queremos todo ya. Y al querer todo ya nos estamos olvidando de ese futuro y se requiere de las dos partes, no solamente disfrutar el ahora, sino también tener en cuenta ese futuro. Así como piensan muchos orientales y por en día es una cultura que hay que aprender demasiado en disciplina y en muchos valores. Una cultura que piensa el futuro, no piensa en las ganancias de hoy. ¿Qué opinas de eso? De esa cultura que en este momento la cultura occidental, colombiana y, y latinoamericana piensa en el hoy más que en el mañana. Ahí el ¿Cómo punto es vencer esa mentalidad? cuando pensar a futuro es muy difícil.
es un ejercicio mental verdaderamente complicado porque implica imaginarnos en un escenario que no existe. Entonces eso, aparte de que genera mucho estrés, muchas dificultades y te hace replantear muchas cosas de la vida, la gente por eso normalmente lo evita, evita pensar en el futuro y se lo encomienda a alguien más. Como, bueno, pues estoy en una empresa y ya verán qué hacen conmigo, o me caso y ya pues en mi familia veré. Entonces empieza a tirar responsabilidades por todas partes. Pero lo primero que tenemos es para poder pensar a futuro, cambiar la visión de corto plazo por una visión de largo plazo de manera concreta y realista. Pues tampoco es, ay, sí, yo pienso a futuro, pero me voy a gastar toda la plata en el bar hoy. No, es, lo primero que tenemos que hacer es tomar una postura de responsabilidad ante la vida. Si yo quiero pensar a largo plazo, que es lo que funciona y lo que ha funcionado siempre, a ver, las personas que se han enriquecido durante toda la historia de la humanidad lo han hecho a través del ahorro. Y el ahorro es sacrificar consumo presente para poder tener un mayor consumo en el futuro. Pero lo que estamos renunciando hoy, cuando yo decido ahorrar 20.000 pesos hoy, yo estoy viendo a lo que estoy renunciando. Yo veo que renuncio a un paquete de papitas y a un par de cervezas y las veo y me duele y lo guardo con la esperanza de poder consumir más en el futuro, pero yo no puedo ver qué es lo que voy a consumir en el futuro, ni siquiera si ese futuro existirá. Así que lo que implica es tomar una responsabilidad absoluta de mi vida, entender que solamente yo soy el responsable y debo asegurarme de que en el futuro sí pueda consumir más. No, no es como, es que yo sí hice el intento de guardarlos, pero es que no, no funciona. Es una conciencia absoluta de responsabilidad personal e individual que te compromete a ti a ser tu mejor versión en el futuro. Pero esa mejor versión tuya se construye cada día. Es decir, en el corto plazo nos preocupamos por sobrevivir, por acumular aprendizajes, experiencias y herramientas que nos permitan llegar a una etapa de tiempo futura en mejores condiciones en las que estamos hoy en día, y no solamente en condiciones materiales, sino también emocionales, amando de verdad y no disfrazando de amor otras cosas que la mayoría de las veces hacemos. Y que ahorita hablamos del amor un poquito, que es un tema que se estudia bastante de la economía y es muy interesante, pero el principal truco es cómo cambiar esa mentalidad de corto plazo por una mentalidad de largo plazo, pues entender que tú eres el responsable de tu vida y que no sabemos cuántos años vas a vivir. Así que o te haces responsable desde ya para tu futuro o nadie más lo va a hacer por vos. Exacto, la responsabilidad personal es un paso fundamental para nuestra propia libertad, nuestra propia independencia, nuestra propia autonomía. Hablemos un poco, me causó mucha curiosidad el tema del amor y la economía. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la economía estudia las acciones humanas, ¿cierto? Es el estudio de la acción humana, cómo las personas gestionan recursos escasos que tienen fines alternativos. Eso lo vimos ahorita con la bolsa de leche. Pero cuando uno se pone a ver qué es el amor, ahí sí se encuentra un montón de definiciones gigantescas que va desde poetas, historiadores, sociólogos, rateros, cantantes y cualquier tipo de persona que haya pisado la tierra ha tenido o se ha intentado acercar a una definición concreta de amor. En general no hay un consenso sobre qué es el amor. Lo que sí podemos ver de la economía es que el amor y la función empresarial, que esto sí se ha estudiado mucho en economía, sí tienden a parecerse muchos. Y es que el amor es tener la mejor percepción de los otros. Esto es fundamental entenderlo. Yo digo amar a mis padres porque tengo la mejor percepción de ellos, no importa quiénes sean. Puede que tengan sus demonios y hagan sus cosas, pero yo siempre voy a ver lo mejor en ellos porque los amo. Lo mismo pasa cuando amas a una persona. Cuando la amas, ves lo mejor en ella, incluso cuando nadie más lo ve. Cuando te desenamoras es que ya dejas de ver lo mejor y ya empiezas a ver otras cosas. Puede que esas cosas también hayan estado ahí, pero el amor te obliga a ver lo mejor en los demás. Es tener la mejor percepción de los otros o de los demás. Por eso me gusta mucho cuando se habla de este dicho que dice que nadie puede dar de aquello de lo que carece. Esto es fundamental. Es una ley básica de vida. Eso viene de los viejos, pues quién sabe, por ejemplo, de Mesopotamia, seguramente ya estaban hablando de esto. Pero sí, nadie puede dar de aquello de lo que carece. O sea, yo no puedo dar amor cuando yo no me amo. Y esta definición ahí sí que nos sirve para entender ese dicho. Si el amor es tener la mejor percepción de los otros o de los demás, el amor propio es pararme al espejo y tener la mejor percepción de mí. ¿Y cuántas veces, todos los días yo escucho a los chicos cuando me junto con ellos decir, no, es que yo esto, es que yo aquello?
tienen una percepción profundamente desconfiada de ellos mismos. No, es que yo creo que yo no soy capaz de hacer eso, pero yo a esa mujer la amo. A ver, pues la amas a tu manera, un amor inferior, un amor que no está a su totalidad. Porque para poder amar a otra persona, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo, verte al espejo y ver la mejor percepción de ti. Porque si no eres capaz de ver la mejor percepción de ti, es decir, amarte a vos, pues no vas a poder amar a nadie. Solamente vas a camuflar un montón de sentimientos de amor, pero no los convierte en amor. Es como el chico que solo ama a su mujer o la chica que solo ama a su novio cuando él se comporta de la forma que ella quiere. Llega temprano a casa, no toma, no sale con sus amigos, no juega muchos videojuegos y además no le monta muchos problemas. Si solo lo ama cuando hace esas cosas, y cuando no las hace, cuando llega tarde, se queda con los amigos, a jugar fútbol, cuando hace esas otras cosas que ella no quiere, no lo ama, pues en realidad eso no es amor. Ella no ama a ese hombre, lo que ama es las cadenas que le puede poner, porque solo lo ama cuando lo obedece. Entonces lo que vamos es muchas veces disfrazamos la esclavitud o las ganas de control sobre los demás de amor. Y eso ocurre porque no tenemos amor propio. Amor propio entendido como tener la mejor percepción de nosotros mismos. Porque en síntesis, eso es lo que yo veo que es como el amor, tener la mejor percepción de los demás. Pero cuando alguien me dice, es que yo amo a esa persona, yo le pregunto, ¿cuándo lo amas? ¿O cuándo no la amas? ¿O lo amas? Si me dice, no, yo solo lo amo cuando esto, pero es que cuando hace esas otras cosas ya no lo amo tanto. Entonces no es amor. Usted lo que usted ama es el control que puede tener sobre esa persona. Es decir, usted no la ama a ella, ama las cadenas que le puede poner. Entonces es fundamental tenerlo en cuenta ahí. Y esto se cruza mucho con la economía, Sebas, porque cuando analizamos a los empresarios exitosos, a los empresarios de verdad que compiten y que innovan todo el tiempo y que están preocupados de sus clientes, entendemos que ellos tienen amor profundo por sus clientes, por eso es que son exitosos, porque ven lo mejor en sus clientes y como ven lo mejor en ellos, le brindan lo mejor para poder que sean aún mejores. Entonces te traen vehículos cada vez más seguros, celulares que les dura más la batería, mejores medicamentos que puedan facilitarle y mejorar su calidad de vida, alimentos de mayor calidad a menor precio. Lo que vemos es que los empresarios aman profundamente a sus clientes. Y como los aman profundamente a sus clientes, se llenan de cosas hiper mega buenas para podérselas brindar. Incluso hasta los banqueros aman a sus clientes porque cada vez sacan más productos financieros que le mejoran la vida y que abarcan a un grupo poblacional mucho más alto. Entonces, cuando diciendo que los empresarios son unos mentirosos, unos bandidos, pues yo digo, no, te hace falta mucho amor propio también por dentro para no ver que un empresario es una tremenda máquina que desborda amor por sus clientes y que muchas veces incurren en costos, en pérdidas y en quiebras por tratar de abaratarlo de la mayor manera posible un producto para poder satisfacer una necesidad de otro. Uy, súper genial. Uy, como dicen unos amigos míos, estallado con esa información. Ujú. Si vemos y si ponemos un ejemplo, ver a las personas exitosas hoy en día con las grandes empresas, lo vemos con respecto a su humor propio, es muy grande. Entonces, si quieres mejorar eh, tus finanzas, si quieres mejorar tu nivel de ingresos, si quieres tener mayores clientes en tu negocio, en tu empresa, como el empresario que eres o la empresaria que eres, ve hacia adentro, reconócete a ti y verás que va a tener más amor por ellos y va a tener más éxito. Genial, genial eso, me gustó mucho. Es esencial entenderlo de que hay dos cosas. Nadie puede dar de aquello de lo que carece y nadie puede recibir y conservar aquello que no merece. Eso es fundamental. Nadie puede dar de lo que carece, ya lo vimos acá, lo acabamos de explicar. Y nadie puede recibir y conservar aquello que no merece. Es decir, cuando te dan algo, puede porque tengan mala información, porque están confundidos, porque no tienen información completa, y tú no lo mereces, se nota. Es decir, una chica te da el amor completo pensando que tú eres un magnífico hombre, pero al cabo de unos meses se entera de cosas y sabe que te lo retira, te retira ese amor, te deja de amar. Pero lo mismo pasa con los clientes a la hora de emprender o tener negocios. Puede que los clientes de primerazo, porque tienen mala información, no la tienen completa, vayan donde ti inmediatamente y empiecen a darte su dinero para que tú le vendas el servicio o el producto que les estás ofreciendo. Pero si ese producto o ese servicio es tramposo, no es realista, es una estafa,
no pueda retener a sus clientes ni a su dinero. Entonces, de ahí tan importante entender que tanto en la economía como en el amor lo que se trata es de sinceridad y responsabilidad absoluta. Es un estado completo de responsabilidad de mí para el otro. ¿Has escuchado la frase esta que dice, yo cuidaré de ti y tú cuidarás de mí? Sí, Es una frase bien tramposa que se dice mucho en términos de amor, pero es bien tramposa y socialista y que lleva a bastantes problemas. Cuando yo digo yo cuidaré de ti y tú cuidarás de mí, estamos hablando de una relación de dependencia que les quita libertad a los dos y los obliga, incluso si no quieren, a cuidar el uno del otro solamente porque para poder corresponder un favor no pedido. Pero cuando hablamos de amor, a la hora del cuidado, desde el amor, decimos, cuida de ti para mí, que yo cuidaré de mí para ti. Y ahí sí estamos hablando de una relación muy sana, en libertad, que lo que implica es que ambos crezcan y estén mejor que antes el uno con el otro. No porque yo te esté haciendo a vos la vida más fácil y te estoy cuidando, y vos me estás cuidando a mí, no, no. Porque yo estoy cuidando de mí para ti y tú estás cuidando de ti para mí. Lo que vamos acá es muchas veces pensamos que el egoísmo es algo, un antivalor, pero la verdad el egoísmo es una tremenda máquina que mueve la cooperación libre y voluntaria entre las personas. La mayoría de las veces cuando cooperamos es porque estamos más preocupados por lo que necesitamos nosotros que por lo que necesitan los demás. Pero esa inmensa preocupación por nuestro bienestar nos obliga a cooperar con los demás. Somos nosotros mismos preocupados por nuestro bienestar los que nos encargamos de ser lo mejor para los demás. Y eso es fundamental entenderlo. Nadie se vuelve bueno porque lo obligan. Se vuelve bueno porque necesita ser bueno para poder compartir con los demás. Y es fundamental entenderlo en términos de amor. En el amor no se trata de yo cuido de ti y tú cuidas de mí, sino yo cuido de mí para ti y tú cuidas de ti para mí. Eso es fundamental entenderlo. Muy enredado, sí se cogió. no, quedó súper claro. No es, hay que hacer muchas veces el egoísmo no es algo malo. El egoísmo es una forma muchas veces de amor propio. Si yo estoy bien, voy a dar mayor bienestar al otro. Hablemos un poco, porque, ¿por qué relacionas la economía con la remolacha, con el tubérculo, que a muchos no nos gusta? Ah, bueno, sí es fundamental. Tal vez las mayores catástrofes económicas de la historia de la humanidad, los mayores y más nefastos personajes de la historia moderna, pues han surgido en entornos donde se ha confundido algo muy, muy importante y chiquitico de la economía, pero es el origen de todos los males en economía. Y es, ¿qué es lo que determina el valor de algo? Esa pequeña pregunta ha detonado guerras gigantes. Dejó más de 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y el pasado de la URSS, la China de Mao, la Alemania de Hitler. Y cuando empezamos a ver a lo largo de la historia, hay múltiples conflictos que han cobrado vidas y desarrollos de países gigantes. Incluso algunos países hoy siguen completamente olvidados del mundo. Corea del Norte, por ejemplo, es un caso fundamental. Tiene a su hermano Corea del Sur ahí con full desarrollo y de todo. Y estos manes están allá por esa pequeña idea. Y es qué es lo que determina el valor de las cosas. Este es el punto más importante, perdón, es el punto más importante en economía para poderla entender. Y es cuando una persona piensa que el valor de las cosas lo da el trabajo, solo el hecho de hacer algo ya lo dota de valor, pues si estamos teniendo eso en cuenta, si lo que le da valor a algo es el trabajo que yo hice para esa cosa, ¿quién es el dueño del valor? Pues el que lo hizo, el que trabajó. Y como el que trabajó es el dueño de ese valor, tiene una justificación natural para poderse apropiar de todo e ir contra el empresario, contra el comerciante, contra el especulador, contra todo el que esté en medio del valor y él. Y esto es lo que detona las crisis y las guerras a nivel interno. Esto, pues, por ejemplo, fue lo que pasó en 1910, espera, esto fue en el 1918, en la URSS, cuando Stalin y todo su combo se toman y tumban al imperio zarista. A lo que voy con esto es, hay dos formas de ver la economía y el valor. O verla
como se creía hasta hace muchos años, pues esto no es una cosa nueva, esto se desmontó hace muchos años, en 1700 perdón, 1865 se desmontó por completo la teoría objetiva del valor o que el valor de las cosas las da el trabajo. Y se encontró que el valor es subjetivo, es decir, que depende de gustos, preferencias, niveles de información, escasez relativa y momentos incluso del tiempo. No vale lo mismo una gaseosa al mediodía con un tremendo sol que a las 3 de la mañana mientras llueve. Aunque es la misma gaseosa, el valor es distinto. Y eso solo lo podemos ver cuando entendemos que el valor es subjetivo, que depende de gustos y preferencias. Por eso yo lo tomo es con un jugo de remolacha. Un jugo de remolacha es un jugo que toma mucho tiempo hacerlo, tiene una inversión en términos de dinero. Es maluco de hacer porque ahí puedes ponerla a hervir, pelarla, dejarla enfriar, luego licuarla, colarla. Y cuando tenemos el jugo de remolacha, yo le pregunto al salón a quién le gusta. Levantan la mano unos. Y a quién no le gusta, levantan la mano otros. Los que les gustan, los que les gusta estarían dispuestos a pagar por ese jugo, dicen que sí. Los que no les gusta estarían dispuestos a pagar, pues dicen que no. Entonces la pregunta es simple, ¿cómo un jugo de remolacha que tiene tiempo de trabajo, tiene una inversión en plata y además un montón de maromas y costos adicionales para poder hacerlo realidad? Tiene mucho trabajo, ¿por qué para unos vale y para otros no vale? Y todos responden, pues porque a uno les gusta y a otros no les gusta. Y es exactamente, esa es la magia de la remolacha, por eso la uso tanto, porque nos permite ver realmente de dónde sale el valor de las cosas y es de la cabeza de cada uno de las personas que está valorando el objeto. En realidad no sale ni siquiera del empresario ni de la empresa, ni de los trabajadores que la fabricaron. Ellos no pueden ponerle un valor o ponerle un valor obligatorio para los demás. Sale con un valor base, como cuando sacamos un producto nuevo, pues pongámosle a ver esto y miramos a ver qué tal le va a ese precio. Más o menos así se hace a gran escala, con estudios de marketing, estudios de mercado y todo lo demás. Pero al final del día, el que pone el precio es el consumidor, el que pone el valor es el consumidor, porque es el que está decidiendo si le gusta o no esa nueva cosa, ese producto, ese servicio que el empresario y todo su equipo le están ofreciendo. Y cuando entendemos eso, nos evitamos un montón de conflictos por dentro, pero un montón de conflictos por dentro, no solo en lo económico, sino también en lo personal. ¿Has escuchado tal vez esta frase que se dicen mucho los novios a rato y es que tú no me valoras? Sí, Pero resulta que esa pequeña frase, es que tú no me valoras, es un problema económico, no es emocional ni poético. Y es cuando entendemos qué es lo que le da valor a las cosas, entendemos que esa pregunta no la debemos hacer nunca. Y si no las hacen, sabemos cuál es la respuesta. Si lo que le da valor a las cosas no es el que la está ofreciendo, sino el que está dispuesto a recibirla, a comprarla, a intercambiarla, entonces yo siento que tú no me valoras. No, la verdad es que yo no te estoy dando algo que valorar. Y si a ti te dicen, y si yo te digo a vos, es que, hombre, o sea, yo siento que vos no me valoras, pues la respuesta tuya, dame algo que valorar para hacerlo. Entonces vemos cómo todo vuelve a ser de frente. No es que no me valoren, es que no estoy dando algo que la gente valore. Cuando yo hago el jugo de remolacha y me dicen, no, es que a mí no me gusta el jugo de remolacha, ellos no son los del problema, soy yo, porque les estoy dando un jugo que no les gusta, así que tengo que buscar otro jugo que les guste. Lo mismo pasa en el trabajo, es que siento que en mi empleo no me valoran. Pues tal vez es porque no estás dando valor en tu empleo. Sientes que en tu relación no te valoran, es porque no le estás dando valor a esa relación. El problema no es de afuera, es de adentro. El problema no está en ver por las ventanas al otro, sino en vernos al espejo, a nosotros mismos. De ahí tan importante entender que lo que le da valor a las cosas es una serie de valoraciones subjetivas, gustos y preferencias de los demás. Si quiere gustarle más a una chica, pues vaya, fíjese en qué le gusta y qué prefiere y ofrézcale eso. Pero no puedes esperar que tu personalidad pues le guste a todo el mundo. Habrá unos que sí, habrá otros que no. Pero si quieres lograr un objetivo concreto, tenés que ofrecer. En la vida no va de ir pidiendo, sino de ir ofreciendo. Yo le pido a la vida éxito y prosperidad económica, pero ¿qué le estás ofreciendo a la vida? Nada. Si no le estás ofreciendo nada, no te va a dar nada, porque la vida va de ofrecer, no de pedir. Piden los mendigos y los esclavos, pero una persona libre ofrece. Y entre más calidad, entre más soluciones de calidad le ofrezca a la vida, mejor le va y más éxito tiene. Esto es fundamental entenderlo porque nos desliga de un montón de cosas de no es mi contexto, no es mi familia, no es mi primo, no son mis relaciones fracasadas, no es mi historial crediticio. Nada de eso determina el éxito que puedas tener en tu vida. A ver, que sí que te la puede poner más difícil a veces, sí, sí, pero nada de eso es un muro que no se pueda brincar.
Eso no es una barrera que se pueda tumbar. Incluso para muchos se convierte en la gasolina que impulsa sus vehículos. Es cierto. Da de adentro, no de afuera. Si uno siente que no lo valoran, mírese uno hacia adentro. Aquí ya van preguntas más personales en tu proceso como economista, como profesional y como persona también. ¿Cuál ha sido, digamos, ese mayor obstáculo que hoy en día lo puedes ver como que es lo mejor que tú das a los otros? Yo antes veía en mi vida, pues antes, hace años ya, veía que mi vida tenía muchas dificultades, muchas barreras económicas, sociales, lingüísticas, veía un montón de barreras. Y yo dije, no, estos son un montón de problemas, de barreras, y empecé como a enlistarlos, pero de un momento a otro empecé a ver que eso no eran barreras, que eran oportunidades, no, oportunidades tremendas. Cuando empecé a estudiar economía, la gran mayoría de mis compañeros todos venían de buenas familias, tenían unos niveles de ingreso medio, medio alto. Y la gran mayoría de ellos pues salían a comer a restaurantes muy bacanos y así, y entonces en clase hablaban del restaurante aquel y en los ejemplos, en las clases ellos mostraban sus ejemplos así y yo, pero, uy, no, yo nunca he ido a esos restaurantes, no he ido a ese país, yo ni siquiera he viajado en avión. Entonces yo empezaba a ver un montón de cosas y yo lo veía como, uy, desventajas, ¿cierto? Problemas, desventajas. Pero con el paso de los años, no, pues como que yo diga, no, fue en este momento donde todo cambió, pues no tengo ni idea cuándo fue, pero con el paso del tiempo empecé a entender que lo que yo veía como una desventaja, en realidad era mi mayor ventaja. Mientras la gran mayoría de economistas solo pueden hablar en términos inmensamente enredados y complejos, pues yo puedo explicar con una remolacha, una plaza de mercado, un bar, una discoteca, un juego de fútbol un sábado a las 12 de la noche en la cancha del barrio. Entonces, a lo que empecé a ver fue que todo ese montón de cosas que yo veía como un montón de dificultades que me iban a impedir ascender y competir contra ellos en el mercado laboral, pues a la final terminaron siendo mis más grandes ventajas. Es lo que te digo. ¿Cuál ha sido el reto más importante de mi vida? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque cuando yo veo una dificultad, trato de procesarlo de la mejor manera para verla como una oportunidad de salir adelante y de superar y de al menos algo aprender de allí. Yo creo que la dificultad más grande fue aprender a ver las cosas de la vida como eso. Me dejó Una mi opor- novia. ¿Ah? Como oportunidad, sí. Como oportunidad. Eso, ay, que te dejó la novia. Entonces que me voy a poder llorar. A ver, que sí, que eso da duro, que es difícil, pero también son oportunidades de crecimiento para conocer otras personas, para aprender más, para entender la relación, qué fue lo que hice mal, qué fue lo que hice bien, cómo podría haber salido mejor, o en definitiva para decir, no, es que ahí no era, estaba equivocado, ahí no era, eso es con otra persona, pero ahí no es. Lo que hoy es el mayor reto, yo creo que fue aprender a ver las cosas no tan bonitas y agradables de la vida con optimismo invencible. Yo creo que sí, yo soy un optimista invencible y cuando las cosas van mal, cuando parece que no hay control de nada, pues es ponerle el pecho a la vida de verdad y decir, bueno, sí, a ver, ya estoy aquí metido, ¿cómo podemos salir mejor de esto? ¿Qué hay aquí que aprender? Si no tiene solución, a ver, te pregunta, ¿tiene solución? ¿Sí o no? Si la respuesta es ¿Sí o no? no, la respuesta es no, pues bueno, no tiene solución, ya sigo con mi vida, no lo puedo solucionar. La respuesta es sí, me ocupo de ella. Esto es también aprender que los problemas de la vida no se pueden afrontar como problemas de vida o muerte, porque si afrontamos cada problema de nuestras vidas como un problema de vida o muerte, vamos a morir muchas veces en la vida. Porque los grandes momentos de la vida o la gran mayoría de la parte de la vida de una persona están llenas de problemas. Pero si aprendemos a ver los problemas como soluciones u oportunidades, lo que nos vamos a encontrar es con un camino allanado de oportunidades de crecimiento y desarrollo gigantes. Entonces, no es que no hayan oportunidades, no, sí hay un montón de oportunidades. El punto es, ¿te estás preparando para verlas o solo para quejarte? ¿Estás preparado para agarrarlas en cuando tengas la oportunidad o de huir de ellas y decir que no son para vos? Yo creo que sí, uno de los retos más fundamentales en mi vida fue poder cambiar esa mentalidad de víctima, de, ay, es que hay que pesar de mí, que nací allí, que aquello, que lo otro, y a los otros, no, y empezar a concentrarme en mi camino, mi proceso, en esta autopista de mi vida
que a rato se puede circular a máxima velocidad y en otras pues toca frenar y darle de a poquito porque las luces no dejan ver. Lo que hoy es cambiar la mentalidad de víctima a héroe. Ser el héroe de mi propia vida. Eso. De víctima a héroe, de víctima a responsable, y eso es muy chévere lo que dices, porque a veces tenemos dificultades y vemos como que no puede salir de ahí, pero realmente sí puede salir de ahí, porque si hay dificultades quiere decir que estás creciendo. Y si, y todo el mundo acá anhela libertad y quiere libertad, y la única forma de saber si tienes libertad es que estás creciendo. Si no estás creciendo, no estás siendo libre. Si estás estancado, digamos, en tu trabajo o en tu negocio, o eres el top y ya tienes muchos cartones, muchas especializaciones y no quieres aprender más, no estás haciendo libre intelectualmente o financieramente. La ley del tope, como menciona, se me olvidó el autor, em, se me fue. Este líder, que se me olvidó el nombre, que habla de la ley del tope, hasta donde tienes tu techo, hasta ahí está tu crecimiento, pero la idea El es límite de la romper esos incompetencia. techos. Creo que sí, creo que por ahí lo he leído un poquito. Creo que es un teórico de la administración, pero se me va el nombre también. A lo que voy con esto es, John vean, Maxwell, John eh, Maxwell. lo que no crece en la naturaleza, lo que no crece muere. Esto es fundamental entenderlo. En la naturaleza, pregúntele a cualquier biólogo, el que sea, lo que no crece muere. Y nosotros pues somos parte, somos un organismo vivo, parte de la naturaleza. A lo que hoy no estoy hablando de estatura, estoy hablando de adentro, de nuestro corazón, de lo que nos da esa energía, esa gasolina para vivir, donde sentimos el miedo y el amor. Lo que no crece, muere. Si sus sueños son los mismos que hace 10 años, esos sueños ya están muertos, porque los sueños hoy tienen que ser por mucho más grandes que antes. Si usted se va a llevar toda la vida con un único sueño, invariable, homogéneo, pues ese sueño nació muerto, porque ese sueño tiene que ir creciendo con el tiempo. Yo en mi momento solamente quería ser economista y trabajar en un banco o en la bolsa de valores. Cuando tuve la oportunidad de estar allá, ese sueño creció mucho más y dije, no, es que esto no es, esto es otra cosa. Y ahí voy moviéndome hacia un sueño que cada vez se hace más grande, que se va transformando, que se va enriqueciendo. Y es fundamental entender que la comodidad y el crecimiento no van de la mano. Si querés crecer, tenés que renunciar a la comodidad. Por esto es que no nos quieren mucho a los economistas. Y es, si quieres realmente crecer, si quieres realmente salir adelante, si quieres formar un camino de éxito, porque es que el éxito no es una cosa que se logra y se consigue en un estado inmóvil, ¡pum! Como me gané la lotería y ya, no. El éxito es un camino que se recorre de manera constante, ¿cierto? Entonces lo que voy es, si quieres salir adelante, si quieres tener éxito en tu vida, tienes que incomodarte. Y tienes que incomodarte en aquello que te duele. Y entre más te duele la incomodidad, más vas a crecer ahí. Es que a mí me incomoda de pronto no ir con mis amigos, pero lo puedo hacer sin problema. Pues entonces ahí no es. Que busque otra una renuncia más cara. Tal vez ese tipo de cosas son las que nos movilizan realmente hacia aquello que nos llama. Todos estamos llamados por el éxito. Todos sentimos una voz en nuestra cabeza que nos dice usted es capaz de más, usted puede hacer más. Pero eso también tenemos que pelearlo contra la comodidad y la certidumbre. Abrazar la incertidumbre, lo desconocido, lo que no controlamos, es realmente el camino al éxito. Entender, bueno, y actuar bien siempre en todo momento y en todo lugar y cuando se pueda. La mayoría de las veces todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Así que el camino del éxito también está lleno de obras buenas, de actuar bien, de comportarnos bien, de hacer aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos y que no se las tenemos que contar a nadie. Pero yo no puedo esperar llegar a ser exitoso y sostenerlo en el tiempo timando, robando, defraudando o haciéndole mal a los demás. Eso es una forma en la que sí se logra un tipo de éxito particular, pero momentáneo y espúreo, se va. Pues si quieres un éxito que sea constante, que lo puedas conservar, pues tienes que hacerlo de la manera buena, de la manera adecuada. Bernie Madoff fue uno de los inversionistas que llenaba las primeras planas en Estados Unidos porque el tipo de que todo el mundo creía que el man era un inversionista gigante con unas rentabilidades enormes. Al cabo de unos años, pues toda esa nube se destruyó y se encontró que el man lo que tenía era un esquema de estafa Ponzi.
Pero Warren Buffett, uno de sus amigos también, ellos compartieron mucho. Warren Buffett es hoy por hoy, después de más de 40 años, sigue siendo el inversionista número uno, el más rentable, porque es una persona que habla con la sinceridad, es transparente y hace las cosas bien hechas. Entonces, el éxito lo podemos lograr de dos maneras, pero la única forma de poderlo conservar es haciendo las cosas bien. Sí, muy bacano todo esto que estamos hablando. Esta última parte me gusta mucho porque hablamos un poco de libertad. Primero, vámonos un poco al pasado. Yo esta pregunta se la hago a todos. Sea la adolescencia, la adultez o cuando eras niño, ¿qué le diría el Jair de hoy a esa persona, a ese niño o ese adolescente? Que no pierda el tiempo con estupideces, en serio. No, y me lo digo yo todos los días. O sea, esto es un consejo que es atemporal. La verdad, esto es para que se lo dé usted a su hijo y a todo el mundo. Y es, no perdamos el tiempo en estupideces. La gran mayoría de las veces nos enojamos con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas por estupideces, cosas que no valen la pena. La gran mayoría de las veces perdemos oportunidades de crecimiento real por estupideces. La gran mayoría perdemos oportunidades de conocer a alguien nuevo en nuestras vidas por estupideces. Y te lo pongo así. Tu hermano dejó los calzoncillos o no vació el baño. Una estupidez que detona una pelea que motiva que le dejes de hablar durante semanas. Tu amigo te empujó en un bar o te saludó muy fuerte y te abrazó y te lastimó un poquito. Entonces te molestaste con él y ya dejaste de hablar con él durante meses o años por eso. ¿O te cohibiste de ir a un lugar al cual te invitaron solamente porque todos los que iban eran de un nivel de ingreso muchísimo más alto al que el tuyo? Y dijiste, no, yo no voy allá porque eso es solo para los ricos. Y perdiste la oportunidad de tal vez conocer al socio de tu vida, el que te podría haber apalancado el cambio total de tu vida financiera. Entonces lo principal es no pensemos en estupideces, dediquémonos a lo que realmente importa, a lo que vale la pena. Perdonar es una cosa muy sencilla, es muy sencilla. Aceptar que me equivoqué es hiper sencillo, pero renunciar al ego es algo complicado. Y entonces, allí como el título del libro, el ego es el enemigo. Y el ego hace que las cosas estúpidas y las pequeñeces se conviertan en cosas muy grandes y muy importantes. Pero cuando renunciamos al ego, al yo no me importa lo que estén diciendo de mí, yo soy una persona que hace las cosas bien, que no le hace daño a los demás, así que hablen lo que tengan que hablar, pero no porque hablen de mí, entonces voy a apartarme de ellos y se van a convertir en mis enemigos. No, todo lo contrario, pues si me invitan voy, no tengo ningún problema. Lo que hoy es las oportunidades están puestas para aquellos que son capaces de reconocer que esas oportunidades no las merecen. Esto es fundamental entenderlo. Las oportunidades le llegan a todos aquellos que entienden que que ellos no merecen las oportunidades. Porque cuando creemos que merecemos todas las oportunidades del mundo, eso no está hablando un ser humano, está hablando una persona egoísta, un ególatra. No hay diferencia entre Napoleón y uno cuando dice eso. Pero Napoleón sí conquistó un imperio completo y yo no he sido capaz ni de conquistar a la chica que me gusta. Y así pido todas las oportunidades del mundo. No, es entender que las oportunidades hay que tomarlas con humildad en el corazón. Entender que las oportunidades implican que debemos mejorar un montón de cosas, que debemos trabajar, salir adelante y aprender mucho para poderle ofrecer algo mejor a los demás. Y entender que, no, que aunque no somos los mejores para eso, que aunque hay cientos de personas más que tal vez están más capacitadas que nosotros, pues la oportunidad se nos presentó a nosotros por algo, por algo. Así que hay que tomarla sin vacilar y esforzarse para ponerse al nivel de ella. Así es, así es. Hablemos un poco, ya finalizando, sobre la libertad, porque libertad, a mí me gusta siempre colocar esta frase que menciona Antonino. Libertad no es hacer lo que nos dé la gana, eso ya es más libertinaje. Libertad es elegir una opción sobre múltiples opciones, pero mejorar por esas opciones y no quedarme allí. ¿Qué es para ti libertad? Eso es fundamental. Si la libertad no es hacer lo que se nos da la gana, eso es el libertinaje. El libertinaje es una serie de elecciones sin consecuencia. Cuando yo creo que si yo pienso que la libertad es actuar sin consecuencias, eso no es libertad, es libertinaje o irresponsabilidad en su estado puro.
La libertad implica hacerme responsable de las consecuencias de mis acciones y de mis elecciones. Entonces, la libertad no es hacer lo que se me da la gana, sino hacer lo que debo hacer porque se me da la gana, es decir, porque me nace. Hacer las cosas que debo, cumplir mis compromisos, honrar mi palabra, velar por el bienestar de mi familia y el propio, darle lo mejor al mundo y hacerlo con felicidad en el corazón. Es decir, sentirse bien cuando haces las cosas que debes hacer. Levantarse a trabajar con una sonrisa en la cara, así hayas pasado una noche de perros. Porque ese trabajo es un compromiso tuyo que adquiriste, nadie te obligó, tú elegiste hacerlo. Y como lo elegimos, lo debemos hacer. Y como lo debemos hacer, nos hacemos libres cuando lo hacemos porque se nos da la gana. Es un estado puro de responsabilidad mía para con los demás. Yes. ¿Qué libros, cursos, herramientas recomiendas a las personas para que no solo vayan por, por la libertad, sino para que se encauquen y coloquen un poco en este tema económico que es importante para su libertad? Bueno, vieras que, sabes que yo no he leído muchos libros, todo lo que yo he leído es economía. Es una crítica que me hacen muy frecuentemente mis compañeros, y es que todo lo que leo es economía y así ha sido desde los últimos 12 15 años, creo yo. Entonces, no me pongan a hablar de novelas, ni de Gabriel García Márquez, ni de los Nobel de literatura, que no tengo ni idea de qué están hablando, ni El Cuervo, ni de esas cosas así. Pero hay un libro que me gusta mucho, me lo leí en la escuela y lo leo recurrentemente, que se llama Ética para Amador. Es un libro fantástico, es un libro infantil en realidad, pero es un libro es una guía moral, una brújula moral de las que yo creo que ya no se escriben tanto. Es un texto bien bacano, el autor se los quedé viendo, venga, busquémoslo acá, que ese sí, Ética para Amador. Dame un segundo. Este Listo. es, sí, de Fernando Sabater. De Fernando Sabater, Ética para Amador. Lo pueden buscar en internet, es un libro que está pues por ahí en PDF por todas partes. Este texto es una brújula moral. Recordemos que es un texto, pues Sabater le escribía esos libros para leérselo a sus hijos. Entonces, a lo que vamos es una brújula moral que yo creo que todos necesitamos porque ya no le paramos mucha atención, no le prestamos mucha atención a eso. Eso por el lado de la ética y la moral, que es fundamental tenerlo claro. Ética para Amador es un libro sencillo, hiper corto, tiene hasta dibujito lo más de bonito y te permite recalibrar tu brújula moral. Si no sabes qué está bien o qué está mal, pues este libro es una muy buena herramienta, o acercarse a Dios también, pues si así lo prefiere. Y otro por el lado de la economía ya más divertido que les pueda... hay uno que me voló la cabeza. Literal es todo lo que nadie habla en economía, que se llama Defendiendo lo indefendible, de Walter Block. Este man es un economista americano y se mete de lleno a las profesiones más oscuras que existen en la humanidad: prostitución, venta de drogas, la corrupción, y las analiza sin sangre en el pecho. Se mete y empieza a mirar qué es lo que es. Y así uno logra entender muchas cosas de la acción humana. Entonces, si te gusta el tema de la geopolítica, de la economía, de las ciencias sociales, es un libro que de seguro no disfrutarás al principio, pero que te abrirá la mente de una manera tan brutal que al final del texto dirás, este libro es una porquería, pero es muy bueno. Es un libro que te hace sentir maluco porque habla de cosas de las que nadie habla. Pero ya para que no nos vayamos así con Walter Block del todo, hay uno que se llama La economía explicada a mis hijos, de Martin Kraus. Él es un economista argentino que escribió un librito de economía, donde a partir de cuentos infantiles famosos, lo que hace es explicar la economía a partir de esos cuentos. Entonces, si quieres entender la economía de una manera muy light, muy sencilla, muy tranquila, pues la economía explicada a mis hijos de Martin Krauss es mi recomendación. Bueno, esas recomendaciones, pensé que también ibas a decir el de libertad, el de capitalismo. Esto no es publicidad, ojalá me pagaran por esto. No me pagara libertad por esto. Esto no es publicidad, pero también es un libro muy introductorio en esta parte de la economía. Ah, sí, ese es de Edmund Busler. Él es el director de la Smith Institute en Inglaterra, creo que si no estoy mal. Y se llama así Una introducción al capitalismo. Lo pueden encontrar también en la página de Libertad, ahí muy bueno. Es un poco más denso. Los otros que les dije son más divertidos.
tienen sus cositas chistosas, bacanas. Este sí es más denso, más serio, pero que también está pues dotado de unas herramientas gigantes y muy, muy buenas para comprender lo que es realmente el capitalismo y salirse de todos esos mitos que hay detrás de él. Eh, bueno, vamos finalizando acá. Ya cuéntanos un poco cómo te encuentran en redes sociales para que te sigan y demás, cómo te pueden buscar, porque esto es como la recién casada, lo bueno no dura. Pero bueno, sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales. En mi red principal es Instagram como @jair.viana. Jair con J, sin H, y Viana con V. Igual, bueno, como sale mi nombre ahí, jair.viana. Y así salgo en todas las redes sociales en realidad. En Instagram monto contenido de finanzas, economía y muy, muy poco de análisis político. No me gusta pues como mucho el tema político, sino más el tema económico y las finanzas. Actualmente le ando trabajando bastante a las finanzas en temas de mercado, inversiones, este tipo de cosas. Entonces tal vez puedan encontrar algo valioso ahí y particularmente útil que les sirva. Y si no, pues nos vamos a reír un rato porque también suelo montar muchos memes ahí en los estados para que la gente ríe y participe. Súper. Bueno, gracias por estar aquí. A vos, Eva, muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada. Y el mensaje final es, denle para adelante, muchachos, no hay nada imposible y todo es imposible hasta que alguien lo hace. Así que hágalo. La gente dice que no hay precedentes, pero no hay precedente de algo hasta que alguien lo hace. Los matemáticos por muchos años pensaron que los números negativos eran imposibles hasta que descubrieron que eran infinitamente grandes y además particularmente útiles. Así que saquemos de nuestras vidas todas aquellas cosas negativas que todos sabemos cuáles son y empecemos a llenarlas de cosas buenas y positivas, porque no podemos arrancar un viaje que es muy largo, el viaje de la libertad, el viaje del éxito con una maleta cargada de basura. Así que saquen toda la basura de sus vidas y vamos para adelante. Un abrazo y los quiero mucho. Sí es.